temas que se robaron la centralidad de la agenda esta semana tuvieron que ver, obviamente, con algo que, quiero decirlo, porque si nosotros no nos golpeamos el pecho, nadie nos va a golpear, por suerte, ¿no? Es muy bueno que no te golpeen, a menos que lo pidas. Es decir, che, golpeame el pecho, por favor. Sí. Bueno, dale. Está. Es que este programa anticipó el quilombo de órdago que se venía respecto a la licitación del gasoducto. Eso es verdad. Sí, no, obviamente no anticipamos la renuncia de Culfas porque es una decisión del presidente de la República, pero sí que iba a haber un comunicado durísimo por parte de la ex Senarsa, la ex IASA, hoy Energía Argentina, que iba a generar repercusiones políticas de alto impacto. Bueno, finalmente esas repercusiones políticas de alto impacto derivaron no solamente en la renuncia del ministro Culfas, sino también, y obviamente en el nombramiento de un nuevo ministro, en este caso Daniel Scioli, sino también en una mención de Paolo Roca, él mismo, en los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina, de Aranguren y de Aranguren, quiero decir, ex ministro de Energía, por si no se entendió, bancando el gasoducto y bancando la licitación, para decirlo rápidamente. Sí, claro. Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, porque uno ve cómo causas judiciales inventadas, cuando involucran a factores de poder muy gruesos, no importa que esté el, digamos, establishment tope de gama más kirchnerismo, mata establishment. Claro. ¿No? Causa judicial inventada. Sí. ¿No? Por más que esté el kirchnerismo, causa judicial inventada por establishment, queda establishment. Causa judicial inventada por peronismo, queda peronismo. Quizás ustedes no están de acuerdo. Pero tire, shoot. Conocimos un off the record que salió de un ministerio que el ministro confirmó que había salido además de ese espacio. Ahora Nico nos va a contar bien qué dijo Culfas cuando Ercolini lo citó a declarar, porque se abrió una causa judicial. Rafecas, perdóname. Dijo lo que va a comentar ahora, lo que comentó Culfas, pero para mí, según mi opinión, no está mal que se investigue el gasoducto. Si salió un off the record por escrito de una cartera oficial diciendo que había habido una licitación a medida, dando a entender que estamos hablando de una corrupción o de algún tipo de manejo desleal por fuera de la ley, por lo cual se benefició a una empresa y no a otras para la asignación de un recurso muy importante de parte del Estado, para mí no está mal que se investigue. Yo tengo dos hipótesis. Después de la declaratoria de Culfas y ahora que va a declarar también esta semana otros involucrados, si todos confirman que no hubo nada extraordinario, nada por fuera de la ley, me parece perfecto que se cierre por falta de pruebas, pero no está mal que se investigue. Dos hipótesis. Voy a decir dos cosas. Una opinión, las dos opiniones, una que está, yo sé que está mal y que no van a coincidir, pero la primera es, un off the record no es información oficial, es justamente un off the record, no importa si salió de dónde salió, porque hasta que no lo confirma en sede judicial, es decir, antes tiene que abrir la causa, sigue siendo un off the record, por más que lo haya, por eso, por más que lo haya validado. Entonces, si vos vas a abrir una causa judicial, vas a denunciar cada off the record que sale de un espacio político, un organismo oficial, tenemos que darle muchísimo más recursos a la justicia. Pues yo mañana publico en el newsletter que escribo los martes que en realidad lo que pasó fue que en la ciudad de Buenos Aires Larreta le direccionó la licitación, cualquier licitación de la que vos quieras, a una compañía y que van a abrir una causa. Vos decís, no, bueno, pero eso no es un organismo oficial. Está bien, pero yo puedo decir, es un off del Ministerio de Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires. Quiero decir, no está la captura, son muchas cosas, pero ¿puedo fabricar una captura? ¿Puedo fabricar una captura? No, a lo que voy es, si el hecho es ir de pesca, que la justicia vaya de pesca, no estoy hablando que esto es culpa de la justicia, esto fue culpa de la política. A mí me parece mal. Y te voy a decir algo extremadamente más grave que eso, que es, a lo mejor no nosotros, digo en general, no hay noción de que Argentina está en una situación extremadamente delicada a un nivel muy finito. Si la acusación es, porque nadie hablaba de corrupción en términos direccionaron por plata, se direccionó ¿a quién? A la única empresa que en términos de gasoducto, después hay por plazo que lo pueden hacer otras compañías y que no sé finalmente cómo va a quedar eso, lo puede hacer.
Si vos me decís que se aceleró una licitación y se direccionó a la única empresa que lo puede hacer, si es que esto técnicamente efectivamente es así, con la necesidad que tiene Argentina de dólares. Hay una cosa, vos recién decías que considerabas que un sector de Juntos por el Cambio se había bajado o había levantado los cuestionamientos de este caso porque establishment mata kirchnerismo. Yo ahí disiento un poquito. Tire. Para mí no es establishment mata kirchnerismo, para mí es gasoducto mata kirchnerismo. Es decir, es una fuerza política que está con la especulación de ser gobierno a partir de diciembre de 2023. Y saben que sin este gasoducto los números se van al carajo, básicamente. Pero igual estamos hablando todos sobre un terreno absolutamente hipotético. Pero yo te pregunto lo siguiente, mira, lo voy a plantear. Lo que quiero decir es, yo no creo que lo estén haciendo para no complicar a Paolo Roca. Que te lo voy a decir de otra manera. No problema cuando lo complican, porque está complicado en un montón de países. Sí. Pero te lo voy a plantear de otra manera. Vos decís gasoducto mata gozo. Perfecto. Te pongo un ejemplo que toca de cerca esta radio. Si el gasoducto lo hubiera hecho Cristóbal López, y estaba la discusión sobre este off no vinculado al grupo Techint, sino que Cristóbal, ¿vos decís que la oposición decía gasoducto mata denuncia? Mirá, es buena pregunta. Pero pará, te lo No. Te lo respondo. Sabemos la respuesta. Ni a palos. Claro. Ni a palos. Había un asedio, hubo un ordenamiento impactante de Techint. Lo quiero repetir, enhorabuena, porque el gasoducto es fundamental, no es necesario, con todos sus esquemas de poder que tiene. Los mediáticos, los políticos, los empresariales, los sindicales, etcétera, los sociales, etcétera. Yo coincido con ustedes que es una obra fundamental que le va a implicar a Argentina no solo ahorrar millones y millones de dólares en los próximos años, sino también paulatinamente ganar plata exportando este insumo que está en precios récord en el mundo, que hay una demanda explosiva y una demanda muy poco satisfecha. Me parece que pasa mitad porque era alguien muy del establishment y muy arraigado con Paolo Roca, mitad porque todo el que quiera aspirar a ser presidencial en 2023 quiere que este gasoducto se construya. Ahí es donde jugó la reta. Ahí me parece que está un poco ahí el futuro, la posible salvación de la Argentina se juega en ese insumo. Pero también, de todas maneras, si hubiese algún tipo de redireccionamiento, debería ser investigado. Ahora, en este caso, digo por la declaratoria de Culfas, y digo por la información que una puede acceder, tanto de la empresa de energía, como de las diferentes secretarías que se encargan del asunto, con el sector privado, lo que te dicen todos es que acá no hay corrupción. Lo que te dicen todos es que la explicación es todavía más terrible porque no se hizo. Y es simplemente por ineficacia. Es simplemente por demoras, por peleas internas, porque unos querían hacer una cosa, porque otros querían hacer otra, porque el sector privado tampoco respondía con los tiempos que ameritaba, porque al haber tan pocas empresas que lo pueden hacer, un poco se pueden dar el lujo de jugar también con los tiempos. Acá ningún actor de la cadena, o al menos la información que yo puedo recabar, te dice que hay sospecha de corrupción. ¿Qué dijo Culfas en sede judicial? Básicamente puso hablar de tres grandes lineamientos. El primero, que no hubo delito, que él no tiene nada, ni sospechas, ni documentación que pueda sugerir que hubo un delito en la asignación de la licitación para la proveeduría de los caños para el gasoducto de Torquilla de la empresa Techint, que confirma lo que también dijo en su momento la empresa que había sido mencionada el OFF, confirma que no había en este momento ninguna otra empresa en la Argentina en condiciones de proveer esos caños que no sea Techint. Y termina admitiendo que toda la reacción, todo el OFF del cual se hace cargo en términos personales, tienen que ver con lo que le molestó el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis en el acto por los 100 años de YPF. O sea, un tema netamente político, digamos. Exactamente, fíjate, algunas cosas. Dice que sobre el OFF, dice, se trata de un conjunto, esto es literal un fragmento de su declaración, se trata de un conjunto de informaciones redactadas por mí, si bien no exactamente iguales a las que circularon, tienen muchas similitudes con las que yo redacté. Respecto de Techint, dice, no tengo elementos para hablar de direccionamiento. Dice, dice que la adjudicación a la firma Techint está justificada en la premura de contar cuanto antes con la obra terminada. Recuerden que en ese... Después, y otra cosa que surge también es que toda la información que había que figuraba en ese off the record estaba
mal, pero mal a nivel confundida milímetros con pulgadas. ¿Se entiende? Sí, no es lo que más entiendo, pero después de averiguar un poco lo entendí. Sí. Una pulgada son más o menos como 20, creo que son 25, 26 milímetros, es decir, le erraron 26 veces por algo. Okay. Es como una vez estaba escuchando un programa de radio que decía hablaba sobre la declaración jurada de Cristina Kirchner, y decía, no sé, 100 millones, ponle, qué sé yo, estoy tirando. Y ahora dice, se horrorizan, dice, bueno, dice, pero para, ¿pesos o dólares? Y en ese momento estaba 160, pero estaba 60. Decía, pero escúchame, o sea, ¿te horrorizaste o 60 veces más o 60 veces menos? Claro. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Claro. ¿No? No es lo mismo. No es lo mismo. Dos cositas para cerrar. Esto que te decía, que en toda su declaración aparece que su reacción fue por el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Tecnópolis. ¿Y qué va a hacer el juez Daniel Rafecas? ¿Qué es lo que se especula? La semana que viene le toma declaración a Antonio Pronsato, el día lunes. Creo que sería lo único que queda más o menos activo, que de alguna manera podría complicar la causa, porque después el día martes y el día miércoles están citados especialistas de las empresas gasíferas y de las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta. Todo indica que este expediente va a vía muerta, va a cerrarse muy prontamente, porque todas las fuentes consultadas, absolutamente todas, coinciden en que las aptitudes técnicas que figuraban en la licitación eran las correctas, no se hicieron a medida para que le caiga Techint. Menos mal que le cayó a Rafecas, ¿no? Es la lo causa. Bueno. No, porque le llega... Ese bolillero es increíble. Le toca, o sea, no quiero dar nombres, pues tampoco quiero caerle a nadie, pero otro era como teoría de rehén. Es una toma de rehenes, ¿no? Bueno, el temor a que frene el gasoducto. Claro, le tocaba a... suponete, ¿no? No quiero hablar de falleció, pero... no sé, le tocaba a cualquier otro juez, hizo una toma de rehenes. Y dice, mira, tengo el gasoducto, ¿qué hacemos? Sí. ¿Qué hacemos con este gasoducto? Vos morir, yo morir, todos morir. Que tengo de rehén. Bueno, lo interesante entonces es que esto, que queda relativamente claro. Hay un problema con la falta de... Está bien que son elementos marginales de la oposición, pero quienes hicieron la denuncia, una falta de comprensión muy fuerte sobre temas que serían importantes. Uno no tiene por qué saberlo. Esto Arangulo lo decía, me parece que tiene razón. Digamos, un político no tiene por qué saber cómo se construye un gasoducto, sí tiene que saber que no sabe y pedir asesoría. Exacto. Digamos, ¿no? Tienen sus especialistas en sus espacios políticos. O deberían tener. Así que este parece un tema que va en vías de clausurarse. Lo que no está claro es si Argentina va a llegar digamos, a disfrutar de los beneficios del gasoducto antes de tener en la empresa hablan de un retraso hasta ahora de un mes, y por ahora, que esto también no se está diciendo mucho, por ahora a Techint no le dieron ni un solo de los dólares de la licitación para poder importar las chapas. Digo, un problema, antes de tener un problema cambiario. Exacto. Eso es lo que quiero decir, porque esto va a ser en un año, con suerte, y es probable que Argentina tenga alguna complicación o enfrente alguna complicación antes, como la que está enfrentando ahora, y Paloma Boxer va a hablar de eso en instantes nada más. ¿Qué pasó con los bonos? ¿Qué pasa con las reservas? ¿Qué pasó con el fondo Pellegrini? ¿Qué pasó con justamente la ex Enarsa? En fin, de todo esto, porque crujió un poquito el programa macrofinanciero, y qué es lo que está pasando con la oposición, que está agitando temas respecto a la reestructuración de deuda en pesos. Mi nombre es Iván Yagro. Hubo lío con los bonos esta semana, hubo bastante jarana con los bonos, fundamentalmente con los bonos SER. Más que meternos en la cuestión técnica, digamos, que es más farragosa, se hablaron de dos cuestiones. Y quiero preguntarle a Palo también por qué es importante este tema traerlo sobre la mesa. Una, que la oposición en privado dijo, sobre todo se señaló a Toto Caputo, que iba a reestructurar la deuda en pesos, y eso generó el derrumbe preelectoral, digamos, de los bonos. Y otro, que justamente la ex Enarsa desarmó un fondo de 9.000 palos del Pellegrini, el fondo Pellegrini, para cumplir con alguno de los pagos justamente del gasoducto, que no lo coordinó con MECON y con el FGS, y que ese fue otro de los motivos. La pregunta es, ¿qué información tenemos y por qué es importante este tema? Dale, empecemos porque es importante, ¿no? Desde el miércoles estamos viendo una venta masiva, lo que se conoce en la jerga como un desarme
de los títulos que ajustan por ser, que son los títulos que ajustan por inflación, y dada la inflación alta, actual y proyectada de la Argentina, eran como uno de los instrumentos financieros preferidos de los grandes grupos inversores. Esto es importante, más allá que es muy técnico, voy a tratar de hacerlo en lo más criollo posible. Esto es importante porque el gobierno no se financia tanto en el mercado externo, porque no puede, sino que sobre todo obtiene guita para sus gastos del día a día en el mercado local. Perdón, un instrumento que, si bien obviamente los que mueven la variable precio son los grandes inversores, si vos tenés guita y tenés capacidad de ahorro y tenés a alguien confiable a invertir, lo que te decía es, yo no lo hice, ¿no? Pero no importa, lo tengo hecho. Te dice es, comprá ser. Claro, es como, si miramos, si hacemos un balance de acá para atrás, es lo que más rindió en términos de la plata que puede llegar a ganar en lo que va del año. Exacto. Es una inversión muy atractiva porque, de nuevo, ajusta por inflación, no tiene posibilidad de ser licuada porque está atada legalmente, y entonces otorgaba, la verdad, que unas ganancias bastante interesantes. Ahora, desde el miércoles estamos viendo cómo esto se empieza a caer. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vamos a hablar de 3 factores. El primero, vos lo resumías muy bien, hubo ciertos dichos de exfuncionarios del gobierno macrista a sus clientes, porque estos funcionarios siguen funcionando como personas que dan conferencias o consejos, si se quiere, a grandes grupos económicos. Sobre todo está Caputo, sobre todo está Melconian, que hablaron de reperfilar la deuda en pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos, en caso de ganar, estarían haciendo como una renegociación de esta deuda, lo cual haría a los ahorristas y las personas que invierten eso en perder un poco de plata. Ya de por sí había dudas respecto a qué tan sostenible era esta bola, sobre todo post elecciones de 2023, pero después de los dichos, repito, de Caputo y Melconian a sus clientes, esto se agudizó todavía número más. 2. Punto número 2. Tenemos que hablar, esto que también mencionaba Iván, de la venta de las posiciones que tiene Energía Argentina, ex IASA, dentro de un fondo común de inversión del Banco Nación. De un día para el otro, Energía Argentina dice, tengo cerca de 9.000 millones invertidos en ese lugar, 9.000 millones de pesos, los voy a sacar. ¿Por qué los va a sacar? Bueno, acá ya es cuando empezamos a hablar de su relación con el gasoducto, porque el gasoducto parece que se demoraría, ya de por sí igual la Argentina está necesitando importar los buques llenos de gas para consumo interior, entonces esta plata la necesita para pagar el gas, que además todas las semanas parece que se encarece más y más, entonces decide retirar esa plata del Fondo Común de Inversión del Banco Nación. ¿Y número 3? Eso hace que el precio baje. Porque, claro, cuando empieza a bajar el valor, todo el mundo empieza a retirar y el precio se termina desplomando, lo cual además te genera lo que es un temor de lo que conocen como rescate de segunda categoría, que es que los ahorristas ven que baja el precio, los pequeños, los que no saben de esto, y bajan. Punto número 3, empieza a preocupar el mercado, y te lo resumo rápido, las dificultades que está teniendo el Banco Central para sumar dólares a las reservas. Porque sabemos que estamos en temporada alta de inversiones, sabemos que el agro está con precios récord, pero hay mucha demanda de divisas para importaciones, sobre todo energía, que esta semana implicó más de 100 millones de dólares diarios. Con lo cual estos 3 puntos asociados están haciendo que caigan. El martes que viene, martes 14, va a haber una licitación. Es pequeña, pero nos puede llegar a dar una pauta de qué tan complicado está el gobierno para renovar los vencimientos de la deuda en pesos, y además también martes 14 se conoce la inflación. ¿Por qué te los linkeo? Porque la preocupación, ya esta corrida de los bonos SER se trasladó al precio de los dólares de bolsa, al contado con liqui. Exacto. Y al dólar MEP. El blue también se movió. Entonces preocupa que eso empiece a llegar al dólar oficial, que contagia aún más la inflación. Las consultoras ya hablan de 5 puntos o para arriba para mayo, y esto puede llegar a ser un problema. Con lo cual los ojos en el martes 14, que tenemos dato de inflación y renovación pequeña, pero renovación al fin de la deuda en pesos. Y sumo un datito chiquito eso, que es las grandes empresas que tienen invertido, tuvieron reuniones, coincidí con un empresario importante, con sus directorios, para ver qué hacen con toda la guita que tienen ahí, si se van o no se van a dólar, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una gestión también que podría ser, no sé si el Ministerio de Economía, el FGS o quién, de obviamente a los grandes compradores decirle, che, bancame un poco porque esto no va a pasar, que fue lo que salió a decir el ministro Guzmán en C5N. Se fueron más de 30.000 millones de pesos en una semana. Momento de noticias.